Ahora sí. Ya, ahora sí, faltaba poner la grabación. Ya, vamos a comenzar entonces con esta segunda parte sobre los trastornos de la afectividad, ¿cierto? Ya vimos una primera parte, vimos primero lo que es normal dentro de la afectividad, los componentes, ¿cierto? De la semiología de la afectividad. Y ahora continuamos viendo los trastornos o los síntomas específicos en afectividad. Un síntoma específico es la depresión. Ustedes podrán pensar, pero ¿cómo la depresión va a ser un síntoma? Exactamente. La depresión, en general, la podemos observar desde tres puntos de vista, como un síndrome, como una enfermedad y como un síntoma. Como enfermedad nosotros sabemos lo que es, ¿cierto? Implica un curso, un pronóstico, implica una serie de criterios diagnósticos específicos, una clínica específica, ¿cierto? Entonces ahí encontramos a la depresión como un diagnóstico en salud mental. Como síndrome la vamos a encontrar como un grupo de síntomas asociados a este estado afectivo particular. Y como síntoma, la vamos a encontrar como un elemento dentro de un grupo sindromático para algún trastorno en salud mental. O sea, la depresión también puede ser un síntoma de entre muchos otros de los que presenta mi paciente. Entonces, en este caso, vamos a ver la depresión como síntoma, la cual implica una disminución cuantitativa del estado del ánimo. O sea, la persona puede valorar qué tanto ha disminuido su estado anímico y esto se caracteriza bastante por el sentimiento de tristeza, molestia, aflicción, angustia incluso, hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Entonces la depresión como un síntoma significa que la vamos a encontrar en conjunto con otra variedad de síntomas que también tiene mi paciente. Tenemos también la tensión, la cual implica o es referido como por el paciente como un sentimiento de inquietud física. Y esto es muy importante, la inquietud es física, porque se asocia a un estado de espera y excitabilidad en donde pareciera que en cualquier momento el paciente se va a parar y va a reaccionar y va a realizar alguna acción. Se va a parar y va a gritar, se va a parar y va a correr, se va a parar y se va a mover rápido, o, o se va a parar y va a golpear a alguien, ¿cierto? Entonces, esta tensión implica una inquietud física, como una sensación de espera a que ocurra algo. Entonces, es muy observable la tensión, ya que el paciente va a estar también con esta conducta con una mímica facial asociada a esta espera, a esta elevada tensión y excitabilidad que finalmente, desde el punto de vista del observador, genera que estemos a la espera de que el paciente en algún momento pueda reaccionar de alguna forma y hacer algo. Tenemos también la euforia, el cual es un estado afectivo de un exagerado bienestar psicológico asociado a una sensación de satisfacción y optimismo que aportan a que la persona se sienta muy feliz, que hable mucho, que quiera compartir muchas cosas, se ríe fácil, pero más que un bienestar es como una satisfacción, un estado de satisfacción exagerado. Y ese estado de satisfacción es el que afecta finalmente en cómo reacciona la persona ante distintas situaciones, ya que recordemos que existen muchos sentimientos y muchas emociones porque la diversidad de situaciones, de experiencias, de vivencias, siempre implican que nosotros vayamos modificando nuestros sentimientos y emociones acordes a dichas situaciones. Entonces, una persona
que está en este estado tan exagerado de optimismo y satisfacción, implica que si tiene que enfrentarse a alguna situación en donde debería sentirse de una forma opuesta o contraria, claramente va a generar una respuesta que no va a ser adecuada a la situación. Tenemos también el afecto evoide, el cual es un trastorno en donde la persona o el paciente expresa todos los relatos o expresa su afectividad con una falta de seriedad y payaseo que no es vivida como algo contagioso para nosotros. El paciente expresa el afecto de las distintas situaciones, de sus distintos relatos, de una forma muy superficial, banal y poco adecuada a lo que la situación requería. O sea, todo se lo toma como con muy poca seriedad, como que nada es en realidad tan serio para que lo conversemos de una forma eh, con una relevancia, ¿cierto? Con una altitud de mira, ¿cierto? Considerando todo lo que ocurrió en esa situación. eh, entonces, el afecto evoide finalmente lo que implica es que la persona expresa sus emociones, ¿cierto? O las emociones que se presentan en los distintos relatos desde un punto de vista muy superficial y con una actitud de payaseo y jugueteo. O sea, finalmente no se toma en serio lo que ocurrió en esas distintas situaciones. Tenemos también el afecto pueril, que el concepto de pueril ya lo habíamos visto en el pensamiento. ¿Se acuerdan? El pensamiento pueril, el cual estaba asociado a contenidos infantiles. Bueno, el afecto pueril es algo similar. Es un estado afectivo en donde el acento está puesto justamente en esta afectividad desde una ingenuidad que justamente es un poco molesta, ya que la persona no expresa o no reacciona efectivamente de una forma madura frente a las distintas situaciones. Son afectos imprudentes, son afectos o emociones o sentimientos que tienen esta superficialidad, pero desde el punto de vista, desde lo ingenuo, desde lo infantil. Se fijan entonces en realidad la expresión de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, están puestos desde un punto de vista infantil. Entonces, la persona en realidad cuando expresa sus relatos, cuando cuenta sus experiencias, las cuenta desde este tipo de emocionalidad muy básica que uno esperaría en un niño, no en una persona adulta. Tenemos también el embotamiento o aplanamiento afectivo, el cual es un trastorno temporal asociado a una disminución en la intensidad de la respuesta emocional. O sea, la persona por un breve tiempo no responde emocionalmente ante distintas situaciones. Entonces, lo que se ve aquí implicado es una deficiencia en la capacidad de empatía y modulación del afecto. O sea, por un lado, la persona no puede reaccionar emocionalmente y por otro lado, le cuesta moverse entre distintas emociones para reaccionar ante las distintas situaciones. A diferencia de lo que nosotros vimos anteriormente como la frialdad o la indiferencia afectiva, esto es temporal. Entonces la persona, tal vez en una situación en particular o en un momento particular, no logró reaccionar emocionalmente ante esto. Por ende, en ese instante pareciera una persona que fue fría, que fue lejana o apática o distante. Sin embargo, luego cuando esto pasa, la persona se da cuenta que no reaccionó emocionalmente de una forma adecuada y esto le provoca mucha angustia al paciente.
Entonces, como pueden ver, el embotamiento afectivo, si bien tiene que ver con una disminución en la respuesta emocional, al ser temporal, cuando pasa, la persona es consciente de lo que le pasó y le puede generar mucha angustia no haber reaccionado adecuadamente en ese momento. A diferencia de la frialdad o la lejanía afectiva, que es mucho más persistente. Y ahí a la persona en realidad no le importa no haber reaccionado de una forma emocionalmente adecuada. Fernanda. Profe, es como que si tuviera una reacción tardada de las emociones, porque por lo que lo entendí, él cuando se da cuenta de eso, hace conciencia y sí le afecta, pero es como que en el momento no reacciona, pero después sí, O o sea, nada que lo ver. que le afecta luego es no haber respondido adecuadamente a la situación. No es como que en el momento debería haberme sentido triste y luego siento la tristeza por esa situación, sino que me siento mal porque no respondí emocionalmente como debería haber respondido. No es que la emoción le venga después, es que, o siendo que él se da cuenta, sino que es por que se siente mal por no haber reaccionado, más que lo que siente. Claro, exactamente. Mm. Pasa, por ejemplo, en algunas situaciones traumáticas o inesperadas, en donde la persona de alguna forma se bloquea emocionalmente y no logra reaccionar emocionalmente en el momento. Y luego, cuando recuerda la situación, se da cuenta y dice, ¡ay, pero yo vi esa situación y no hice nada, no me provocó nada! Y ahí la persona se da cuenta y ahí recién se da cuenta de que emocionalmente fue apático en ese momento. Pero ahora me di cuenta que, no sé, dejé pasar algo que no debería haber dejado pasar, o debería haberme sentido más alegre cuando me contó esta persona que logró el trabajo que quería y yo no respondí nada, no dije nada, ni siquiera felicidades, nada, no sonreí, debería haberlo hecho. Ahora me doy cuenta que debería haber respondido de esa forma, porque ahora la persona se da cuenta cómo se habría sentido en ese momento. Ya preferente. Súper. Tenemos también la inquietud interna, el cual es un trastorno vivido como un sentimiento de inquietud psíquica. Ahí está la importancia entre el anterior, que era la tensión, en donde hay una aparente inquietud física. En esta la inquietud es psíquica. Por ende, todo lo que ocurre dentro de la mente del paciente. O sea, aquí vamos a encontrar personas que tienen muchos pensamientos, que inician distintas actividades, sin embargo, les cuesta continuar porque aparentemente se aburren rápidamente y eso implica que vuelvan a pasar a otra actividad, y pareciera que no puede mantenerse tranquilo, pero porque mentalmente están ocurriendo muchas cosas en ese momento. Están apareciendo muchas ideas y la persona finalmente termina no cumpliendo ninguna de esas, entonces se moviliza hacia otras actividades. Fernanda, ¿levantó la mano de nuevo o se le quedó? No, profe, se me pasó, perdón. Ah, ya, sube. Entonces, la inquietud interna, como les digo, es algo vivenciado desde lo psíquico, o sea, mentalmente. La persona comenta que le dan muchas ganas, ¿cierto?, de comenzar a hacer actividades. Comienza a hacer una actividad, comienza a hacer otra, sin embargo, no finaliza ninguna. Y ahí es cuando pasa hacia otra actividad. Entonces nosotros vemos movimiento físico, pero la inquietud en realidad es psíquica. Y eso es lo que provoca que la persona piense y sienta múltiples cosas que finalmente generan que la persona no se quede tranquila y realice tantas actividades.
Tenemos también el miedo. Bueno, el miedo es mucho más conocido, ¿cierto? Todos en algún momento de la vida habremos sentido miedo. El miedo como algo normal, como una respuesta básica del ser humano y de los animales también. En este caso, como una respuesta básica ante situaciones de peligro, de huida o situaciones que debamos enfrentar con todas nuestras energías, es algo normal, ¿cierto? Cualquier elemento que implique un riesgo, que implique que yo deba huir, es normal que yo sienta miedo, porque el miedo va a ayudar a que yo me prepare para la huida, ¿cierto? Prepara mi cuerpo físicamente para que yo huya de la situación o me enfrente a la situación. El miedo se vuelve patológico cuando es persistente. Puede que haya alguna situación que haya provocado un miedo en el paciente, pero si este miedo persiste por mucho tiempo, por días, semanas, meses, y la situación origen ya no está, tenemos algo patológico. O si la persona de pronto comienza a sentir miedo por distintas situaciones y aparentemente no hay ningún hecho que haya provocado este miedo o que dé origen a este miedo, también sería patológico. O sea, finalmente el miedo va a ser patológico cuando no tenga una explicación clara de por qué está ocurriendo o de por qué persiste tanto en el tiempo. ¿Ya? Ahí recién estaríamos hablando de un miedo patológico. Tenemos también el pánico. Bueno, el pánico también puede que alguien por aquí lo haya sentido en algún momento. El pánico es un estado afectivo episódico. ¿Qué significa que sea episódico? Que aparece la sintomatología, envuelve a la persona y desaparece en unos minutos. Entonces, ¿qué pasa con el pánico? El pánico implica una reacción aguda e intensa de diversos síntomas como ansiedad, temor, terror, sentimientos o deseos de huir, acompañado de mucha ansiedad, angustia y también una desorganización de la personalidad de la persona y de los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? El pánico comienza a surgir la sintomatología y el pánico también está muy asociado a síntomas fisiológicos. Entonces, aquí la persona también, además de tener todos estos sentimientos y estos deseos de huida, también va a comenzar a sentir elementos fisiológicos como sudoración, falta de respiración, dolor de estómago, dolor de cabeza, tensión física, ¿ya? Entonces, es un estado bastante agudo, pero se acaba en pocos minutos. Sin embargo, al ser tan agudo, igual implica un malestar importante para la persona, ¿ya? Porque hay algunos que mentalmente se bloquean y no pueden pensar más, se bloquean mentalmente, además de sentir todos estos síntomas afectivos y físicos, o hay otras personas que se acelera el pensamiento y comienzan a pensar muchas cosas muy rápido, además de todas estas sensaciones de que siento que me voy a morir, siento que me estoy ahogando, no puedo respirar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de aquí? Y piensan mucho. Y eso también empeora bastante la sintomatología afectiva y física que se está sintiendo en el momento. Entonces el pánico, en este caso, es un estado afectivo bastante particular que envuelve rápidamente a la persona y así también rápidamente desaparece. La perplejidad en psicopatología la vamos a entender como una reacción afectiva asociada a un sentimiento de extrañeza y turbación. ¿Se acuerdan cuando vimos los delirios en donde la significación está hacia el entorno?
vimos que había un delirio de despersonalización y temple delirante, en donde el paciente, bueno, en ese caso obviamente hay un síntoma psicótico funcionando, en donde la persona sentía esta extrañeza sobre el entorno, como que algo ocurre en el entorno y aparentemente el paciente no sabría qué es. La perplejidad es justamente ese sentimiento, el sentimiento de que este entorno que yo conozco, que es familiar para mí, que es algo que yo conozco de hace mucho tiempo, lugares, personas, yo mismo incluso, cuando no, el paciente se mira al espejo, todos estos elementos, situaciones, entornos que yo ya conozco, ahora las vivencio como algo extraño, como algo desconocido, como que algo ha cambiado, pero la persona nunca logra dar cuenta de qué es lo que es distinto. ¿Se fijan? Entonces, finalmente, esta sensación de extrañeza es la que va provocando la angustia, porque es un entorno que yo conozco, es un entorno que yo me sentía familiar, que me sentía cómodo. Pero ahora esta extrañeza, este algo que cambió, pero que no logro identificar qué es, provoca angustia y turbación. Entonces, desde la psicopatología, la perplejidad sería este síntoma asociado a la desfamiliarización frente a elementos conocidos. Tenemos también la tenacidad afectiva, la cual tiene que ver con la persistencia durante un tiempo extremadamente prolongado de una emoción. Si recordamos cuando vimos las emociones, dimos cuenta de que estas, si bien son bastante intensas, su duración es muy corta, ya que obviamente si estuviéramos con una emoción por mucho más tiempo, nos envolvería tanto lo que sentimos en ese momento que le costaría mucho a la persona poder movilizarse hacia los sentimientos, ya que recordemos que los sentimientos implican una reflexión mental sobre las emociones que hemos sentido, ¿cierto? Entonces, la tenacidad afectiva implica que aparece una emoción, pero esta no se va por un tiempo muy prolongado, o sea, pueden ser días e incluso semanas. Y eso obviamente va a limitar la forma en que la persona reaccione ante las distintas situaciones, porque una emoción está creada de alguna forma para durar un corto tiempo, para que luego yo pueda procesarlo y generar sentimientos y afectos y asociarlos a las distintas experiencias. En cambio, si una emoción persiste por tanto tiempo, lamentablemente va a interferir en cómo la persona percibe su entorno durante todo el tiempo que esta emoción esté persistiendo. Tenemos también los pensamientos suicidas. Si bien son pensamientos, entonces nosotros podríamos pensar, pero bueno, ¿por qué no están en los trastornos del pensamiento? Los pensamientos suicidas están en el apartado de afectividad porque implican un deseo profundo de no seguir viviendo. Y esto se asocia a la a la pérdida en la capacidad de motivarse o entusiasmarse por la vida. O como diría Freud, el impulso de vida estaría disminuido. Entonces, es este deseo, es esta afectividad la que provoca el desarrollo del pensamiento suicida. Por eso es que los pensamientos suicidas están aquí, porque están basados en un elemento afectivo, un deseo, una sensación, un sentimiento de ya no querer vivir. Y estos pensamientos suicidas pueden ser desde estar harto de la vida, o sea, ya estar agotado, tener estas ideas de ya, ¿para qué seguir viviendo? Estoy tan cansado, hasta incluso ideas ya mucho más concretas sobre cómo terminar con la vida. Entonces ahí
los pensamientos suicidas pueden variar, ¿cierto? Pueden ir en distintos niveles, pero están basados, ¿cierto?, en este deseo de no seguir viviendo. Y por eso es que son un síntoma afectivo. Tenemos también la rigidez afectiva. Pedro, dígame. Hola, profa, una pregunta. Tengo, acá esto lo que lo acabo de encontrar. Accedí por razones laborales al siguiente diagnóstico. Tratamiento de depresión con psicosis con alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda. Esto significa que, em, pensando en lo que usted acaba de decir, que esos pensamientos no son, están en el contexto de la depresión, no como que, es que me complico porque dice tratamiento trastorno de depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad fase aguda. Esa situación sería que la afectividad está comprometida o es el pensamiento que está comprometido en este caso. Hablando del caso, O sea, evidentemente usted no puede hablar, o sea, no tengo detalles del caso, sino que es que me llamó mucho la atención el diagnóstico. Y ahora que usted explicó que puede existir como pensamiento suicida, pero no dentro de los trastornos del pensamiento, sino dentro de la afectividad, pensé que también, como decía, tra- trastorno de depresión con psicosis, pensaba que también la depresión podía estar con psicosis, no siendo trastorno del pensamiento, entonces ahí como que me confundí. pero los pensamientos suicidas no es lo mismo que la depresión, ¿Ya? porque los pensamientos suicidas no solo ocurren dentro de la depresión. Podría también haber una persona en un estado maníaco tener algún tipo de pensamiento suicida. ¿Ya? Correcto. Entonces, Y, por ejemplo, ¿y puede existir una depresión con psicosis? totalmente, sí. ¿Hay una depresión psicótica? Sí. Pero ahí Ya. tenemos, en ese diagnóstico que usted me menciona, tenemos tres elementos distintos. Uno ¿Ya? es la depresión, Ya, lo otro es la psicosis y lo perfecto. último es el riesgo suicida. ¿Y la refractariedad de fase aguda? ¿Qué significa eso? Lo refractario significa que la persona por un tiempo podría no presentar la sintomatología, pero esta podría volver. Perfecto. Como que hay una mayor vulnerabilidad. Claro, porque si se trata, bueno, primero que todo, la depresión en sí misma ya es compleja. ¿Ya? Cuando se presenta con psicosis significa que hay síntomas psicóticos. Pueden ser delirios, pueden ser alucinaciones, y consideremos que ya hay un estado anímico bastante alterado, en este caso depresivo. Entonces, toda esta sintomatología psicótica puede aportar a empeorar rápidamente y gravemente el trastorno depresivo. Entonces, probablemente por eso es que existe este riesgo suicida importante también, porque no en todas las depresiones las personas tienen riesgo suicida. No en todas las depresiones aparecen los pensamientos suicidas. Entonces, para este paciente probablemente, además de que su depresión tal vez ya esté grave, la presencia de la psicosis inmediatamente implica agravar la situación. Entonces, tal vez por eso es que se presenta un riesgo suicida importante para este paciente, además de lo refractario, porque significa que la sintomatología podría desaparecer, pero volver de una forma mucho más aguda. Ya. Perfecto. Y la última pregunta, disculpe. Uno podría atribuir la depresión. A ver, le explico. El caso es de una persona
que sufre un accidente vascular y tiene una afasia de Broca, ¿ya? Entonces, dentro de los diagnósticos venía, bueno, lógicamente el del neurólogo, este de la afasia, y venía en su hoja de formulario, venía tratamiento de depresión con esto que le estoy mencionando. ¿Podría uno asumir que que la depresión que tiene podría ser como producto de la lesión cerebral? Mm, habría que ver el caso. Habría que ver los detalles del caso. Porque Perfecto. hay muchos elementos que pueden inferir, o sea, interferir en el estado anímico como para Sí, decir que que puede ser solo complicado. presentar eso te desarrolle depresión. Es más complicado que eso. Ya, perfecto. Pero muchas gracias por la orientación, le agradezco. Entonces, bueno, el diagnósticos así, de hecho, son súper complejos. O sea, de hecho, justamente este diagnóstico que presentó es uno de los más complejos en depresiones, cuando ya la patología está totalmente grave y finalmente la persona no está respondiendo o probablemente no responda adecuadamente a ningún tratamiento. Entonces, eso significa que en cualquier momento la sintomatología se puede agudizar mucho más. Entonces ahí es donde está también lo complejo. Muchas gracias. La rigidez afectiva es la pérdida de la capacidad de modulación. La modulación afectiva es esto que hacemos todos nosotros de movernos entre distintos síntomas, o sea, entre distintos sentimientos, distintas emociones, según los distintos estímulos y situaciones que van ocurriendo en el momento. Entonces, en este caso, la rigidez afectiva implica que esta persona se mueve en una variedad muy limitada de sentimientos y emociones. O sea, pareciera que tiene sentimientos y emociones fijas. Y la persona reacciona ante las distintas situaciones, estímulos, experiencias dentro de esta gama muy limitada de emociones y sentimientos. Entonces eso obviamente va a implicar que no pueda reaccionar de una forma más amplia o de una forma distinta ante situaciones que son muy variadas. Y eso obviamente puede provocar dificultades y angustia para las distintas vivencias que tenga el paciente. Hay un micrófono prendido por ahí para que lo revisen, por favor. Tenemos también los sentimientos de sobrevaloración, los cuales implican un estado afectivo exaltado asociado a las propias capacidades del paciente. O sea, el paciente tiene este sentimiento de que sus capacidades, sus fortalezas, sus habilidades son bastante buenas, que es una persona muy virtuosa, que podría ser una persona especial. Entonces esto genera una exagerada confianza en sí mismo. Y desde ese punto de vista es que el paciente se enfrenta a las distintas situaciones y experiencias. Como esto es exagerado, obviamente no va a estar asociado muchas veces a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora del paciente mostrar estas habilidades o estas capacidades que expresa que son tan únicas o son tan buenas de este paciente, probablemente esto no va a ser de esta forma, ¿cierto? El desenvolvimiento del paciente en esa actividad no va a ser la adecuada según lo que el paciente dijo que podía hacer, ¿ya? Pero recordemos que el sentimiento está en el interior del paciente. Entonces la persona aún así va a sentir o va a tener esta sensación de una confianza en sí mismo y en todas sus capacidades. Fernanda.
Profe, ¿esto puede tener alguna cercanía con rasgos a personas narcisistas? Sí, totalmente. Totalmente. Ahí los sentimientos de sobrevaloración es un síntoma muy importante. Porque ellos, o sea, las personas narcisistas tienen esta como autorreferencia y de que son los mejores, que ellos no cometen errores, que siempre es como el entorno. Entonces, cuando habló sobre este que se cree en especial, confía en sí mismo, tiene relación con los narcisistas. Sí, Y totalmente. alguna otra patología, porque igual es súper difícil, o sea, no difícil, pero creo que es como súper cauteloso el ver los rasgos y diferenciarlos en ciertas patologías para no confundir. Entonces, esto de sentimientos de sobrevaloración también se podrían ver en algún tipo de otra patología. Se pueden ver sobre todo en trastornos de personalidad Ujú. o en trastornos donde haya también alguna sintomatología maníaca. También podría ser, pero generalmente más en los trastornos de personalidad. Y bueno, también en los trastornos psicóticos. También podríamos encontrar. Y en el trastorno de la personalidad se podría tomar ¿Cómo no entendí la pregunta? que si este tema de los sentimientos sobre valoración se podría asociar también como a trastornos limítrofes de la personalidad, como en ese ámbito o no. En el trastorno límite podría ser cuando el estado Ujú. anímico está en la esfera maníaca, porque ahí Ya, hay mucha labilidad emocional, o sea, las personas cambian de estado anímico y de sentimientos y emociones muy rápido. Entonces, dentro de la esfera maníaca podría presentarse en algún momento la sobrevaloración, pero sería muy breve, muy, muy breve, porque en realidad lo que se presenta más en el trastorno límite es la labilidad emocional, o sea, estos cambios bruscos de estados anímicos, entonces como pero que igual podría aparecer. podría ser en trastornos, pero cuando ya están em, como más al límite, cuando ya como que empiezan a mutar a otro trastorno. No, no necesariamente. O sea, si Ya. estamos hablando netamente del trastorno límite, Ujú. podría aparecer solamente en momentos en que el estado anímico esté en la esfera maníaca y tal vez esté muy agudo la Ya. sintomatología. Podría en algún momento llegar a sentirse de esta forma, ¿cierto? De esta sobrevaloración. Pero como les digo, sería muy breve en realidad, porque Ya. ahí en ese tipo de trastorno hay mucha desconfianza sobre sí mismo en general. Y cuando se trata como de niños o de adolescentes, también se trataría como de rasgos narcisistas o de trastornos como maniáticos. Habría que averiguar, en realidad, depende del caso, porque no necesariamente tiene que haber un trastorno de la personalidad para tener sentimientos de sobrevaloración. Ya. Muchas veces puede tener que ver solamente con algo del entorno, sobre Ujú. todo en niños y jóvenes, adolescentes, en donde, no sé, pues, han crecido en un entorno en donde les han enseñado que ellos son súper capaces, que no, que tú puedes todo, pero nunca les han entregado las herramientas para. Entonces, esta falsa fortaleza finalmente es la que se introyecta en la mente y la persona se cree capaz de cosas, pero en realidad nunca supo cómo hacerlas. Ya. Entonces, no necesariamente en ese momento sería un trastorno, pero en algún momento más adelante, bueno, y dependiendo de cuál es el entorno y qué otros síntomas hay, podría desarrollar en un trastorno de personalidad. Ya, pero ese amigo. Gracias. Súper.
O en algún otro trastorno igual, no necesariamente se va hacia la personalidad, también podría desarrollar en algún otro trastorno en salud mental, al confrontarse tal vez estas ideas que me pusieron en la mente y que luego me di cuenta que nunca fueron tan así. Entonces ahí la discordancia entre la realidad y la ficción, o la realidad y lo que yo imaginé en mi mente o construí en mi mente sobre sí mismo, choca, y ahí dependen muchas cosas, y el historial podría en realidad desarrollar en cualquier otro trastorno en salud mental. Tenemos los sentimientos de minusvalía, los cuales son un estado habitualmente depresivo, en donde es todo lo contrario al anterior. O sea, aquí la persona tiene una desconfianza extrema sobre sus propias capacidades físicas y mentales. Entonces, son personas que se sienten tontas, inútiles, incapaces, que nunca van a lograr nada porque no tienen las capacidades, no soy tan inteligente, no soy tan bonito, en realidad yo nunca logro nada, no puedo tomar decisiones porque si me equivoco, porque nunca tomo buenas decisiones. ¿Se fijan? Entonces, los sentimientos de minusvalía se asocian a que la persona no se valora a sí mismo, no valora sus propias capacidades físicas y mentales, y se reprocha bastante de ser una persona muy inútil o que no es capaz de hacer nada en la vida. Tenemos los sentimientos de culpa, que, bueno, estos también son un poquito más conocidos, son síntomas que habitualmente se ven en las depresiones. Entonces son generalmente más conocidos, además de que quién no se ha sentido culpable alguna vez en la vida, ¿cierto? Los sentimientos de culpa, en este caso, para hacer algo patológico tiene que ser algo exagerado. O sea, los autorreproches que generan estos pacientes sobre sus acciones pasadas o sus vivencias pasadas son desproporcionados al hecho original. No al punto de ser algo psicótico, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de que en realidad era extremadamente exagerada la reacción, y era incluso muchas veces nada que ver el reproche con la acción original. Pero en este caso es netamente que es desproporcionado el sentimiento de culpa que tiene la persona en base a la situación original. Tenemos también los sentimientos de ruina, en donde el paciente tiene la sensación de estar desposeído de sus bienes materiales. O sea, el paciente cree y siente que no tiene los recursos económicos necesarios para poder eh, sostenerse a sí mismo o a su familia. Y este sentimiento también es exagerado a la realidad. O sea, puede que la persona tenga recursos limitados, pero estos no son lo suficientemente pocos para ser pobre, por ejemplo, o realmente no ser capaz de pagar las cuentas, ¿ya? Sino que es una sensación exagerada de esta situación. Tenemos los sentimientos de desamparo asociados a la soledad. Sentimientos de que está solo en el mundo, que nadie lo quiere, que nadie se preocupa por él, que nadie lo ayuda, por ende nunca va a poder resolver las situaciones porque no hay nadie que esté a su lado, no hay nadie que lo apoye, no hay nadie que le contenga, está totalmente solo en el mundo, no tiene red de apoyo, ¿ya? Y esto también es exagerado a la realidad. Ya generalmente estos pacientes sí tienen alguna red de apoyo, o tienen personas que sí se preocupan por ellos, pero el paciente tiene esta sensación o este sentimiento de que en realidad se encuentra muy solo en el mundo y nadie le ayuda o nadie lo va a poder ayudar.
Tenemos también los sentimientos de desesperación asociados a la desesperanza. O sea, son personas que sienten que no pueden escapar de las distintas situaciones, que los problemas que tienen no tienen ningún tipo de solución y por ende nunca van a poder salir. Son personas que generalmente se expresan como estar en un hoyo desde el que no puede salir, que tienen muchos problemas y que no hay ninguna solución y no logran encontrar la solución a ninguno de esos elementos. Entonces, finalmente, comienza esta esfera depresiva también de que no hay sentido porque finalmente no, mis problemas no tienen solución. Entonces, ¿para qué me voy a forzar? Si esto nunca se va a solucionar, las cosas nunca van a cambiar. Y de hecho es como un síntoma un poco dramático, ¿cierto? Porque hay muchas situaciones y recordemos que esto es exagerado. Entonces, en realidad, muchas de las veces los problemas que comentan los pacientes sí tienen algún tipo de solución, pero, ¿cierto? El paciente se siente como en este agujero del cual no va a poder salir. Por un lado más positivo, tenemos los sentimientos de éxtasis, los cuales tienen que ver con un sentimiento de suprema exaltación placentera. O sea, los sentimientos de éxtasis tienen que ver con el placer principalmente. Es un estado en donde la persona se siente de una forma muy placentera, muy embriagador, envuelve tanto a la persona que puede llegar incluso a un estrechamiento de conciencia. O sea, la persona ya deja de observar la realidad de una forma objetiva. Y se basa todo en esta extrema sensación de placer, de felicidad, que finalmente provoca que tome malas decisiones o decisiones no adecuadas a las distintas situaciones. De hecho, esto podría entenderse desde, bueno, obviamente el uso de sustancias, sobre todo drogas, eh, provoca estados de éxtasis, ¿cierto? En donde la persona en ese momento siente un bienestar, un placer tan envolvente que se envuelve, valga la redundancia, su mente en este estado y se olvida del exterior, se olvida de la situación en la cual se encuentra en ese momento. Entonces, un sentimiento de éxtasis sería como algo similar a lo que sienten esas personas en esos momentos. Pero no necesariamente esto siempre se genera basado en el uso de sustancias. Profe- Profesora, Tenemos ¿se puede dar eso en, perdón, se puede dar en cualquier contexto de alguna, del abuso, digamos, de, no solamente como dice usted de drogas, sino que puede ser, por ejemplo, en alimento o un estilo de vida exagerado en algún punto, por ejemplo? No, me refería a algún otro trastorno. Por ejemplo, en esferas maníacas, sobre todo, podría desarrollarse algún sentimiento de éxtasis. Ok. O incluso en trastornos psicóticos también, ya que ahí la persona, recordemos que vive bajo su propia realidad. Entonces puede que en algún momento la afectividad se vea modificada o alterada y desarrolle en algún momento, por distintas razones, algún sentimiento de éxtasis también. Ay, sí, profe, yo quiero decir algo. Eh, ¿Quién dijo? Noemi, dígame. Noemí Fuentes. Sí, respecto a eso, yo estoy leyendo un libro que se llama Entendiendo la psicosis y esquizofrenia, y ahí habla
el autor, que es un psiquiatra, que dice que las personas, claro, cuando tienen cuadros de psicosis pueden experimentar niveles de éxtasis por estar en su mundo interno. Así que eso quería decir. Exacto, a eso me refería, que no necesariamente tiene que haber algún uso de sustancias para que se presenten ese tipo de sentimientos, sino que también se da sobre todo en trastornos que tengan sintomatología afectiva de la esfera maníaca o psicótica también. Tenemos entonces la suspicacia, la cual es un estado afectivo basado en una expectación negativa hacia los demás. Y esto es lo relevante porque la persona tiene todo el tiempo esta sensación de que el entorno aparentemente quiere de alguna forma dañarme o la persona siempre espera cosas negativas del entorno, no necesariamente un daño, pero sí que hablen mal del paciente, que hagan referencias a cómo se viste el paciente, o cómo habla el paciente, o qué es lo que hace el paciente. Entonces son personas que constantemente siempre esperan lo peor del entorno. O sea, el entorno finalmente es algo amenazador para ellos y siempre esperan que el entorno sea hostil con ellos. ¿Te fijan? Entonces, basado en eso, es que este tipo de pacientes tienen cierta desconfianza con el entorno, siempre esperan finalmente lo peor o que el entorno de alguna manera los ataque de alguna forma, por ende siempre están con una actitud hacia la defensiva. O sea, siempre están defendiéndose de algo que en realidad no siempre existe, ¿ya? Esta expectación finalmente provoca que muchas veces situaciones que en realidad no eran asociadas al paciente o no estaban direccionadas hacia el paciente, como comentarios de la familia, comentarios en el trabajo, acciones que realizan otras personas, el paciente las traduce como que son algo negativo hacia mí, pero muchas de las veces en realidad esto no es así. Entonces, esta expectación es la que va provocando que la persona tenga este sentimiento de que el entorno es hostil hacia mí y siempre espera cosas negativas del entorno. Tenemos también la hostilidad, el cual es un síntoma asociado a la agresividad. En este caso, la hostilidad implica que la persona toma una actitud poco cooperadora, ya que tiene este sentimiento de agresividad hacia el entorno y eso implica que va a reaccionar ante el entorno desde una forma de defensa y ataque. O sea, va a tener esta sensación de que el entorno siempre me ataca y por ende yo tengo que defenderme atacando al entorno también. Y ahí está el componente agresivo. Entonces la persona siempre está atacando a su entorno, pero porque él siente que el entorno siempre lo está atacando. Entonces son pacientes que siempre están defendiéndose de lo que el entorno le dice, y en este caso el entorno seríamos nosotros. Entonces son pacientes que cooperan muy poco al momento de relatar información, historias, experiencias. Son personas que realmente cuesta sacarles información porque todo el tiempo piensan que cualquiera de las preguntas que nosotros hagamos está referida a algo, como que nosotros queremos saber algo del paciente o queremos meternos en su vida, ¿cierto? Finalmente todo es un ataque y por ende ellos reaccionan ante eso atacando también a la otra persona. Tenemos también la chancería, la cual es un trastorno en donde la persona tiene una actitud en donde banaliza las distintas situaciones, pero lo hace desde un punto de vista de desafiar a los demás. Y eso
genera una actitud displicente hacia las personas con las cuales se relaciona el paciente. O sea, el paciente está constantemente desafiando su entorno, por ende nunca cede ante las peticiones del entorno, pero realiza esto con cierto grado de humor. Entonces, no es una actitud agresiva tal cual como en la hostilidad, sino que es una actitud un poco más pasivo-agresiva, en donde la persona, claro, desafía el entorno, no cedo ante las peticiones del entorno, pero lo hago con cierto grado de humor. Respondo, doy mis opiniones, expreso mis ideas con cierto grado de humor, pero siempre desafiando al entorno. ¿Se fijan? Entonces está esta actitud pasivo-agresiva finalmente en donde la persona aparenta que está aportando, pero en realidad no lo está. Y está constantemente desafiando a su entorno. Tenemos también la reticencia, que sería de alguna forma un grado extremo de la suspicacia, ya que la reticencia es un sentimiento extremo de desconfianza, en donde debido a esta extrema desconfianza, este tipo de pacientes se vuelven muy poco cooperadores, muy poco cooperadores, pero más que nada porque desconfían tanto del entorno y aquí siempre tienen la sensación de que el entorno los quiere dañar. Entonces, yo no comparto mi mundo interno con el entorno para que no me conozcan y no me dañen. Entonces, son pacientes que hablan muy poco. De hecho, dan respuestas sumamente cortas ante las distintas preguntas. Tratan siempre de desviar la atención sobre informaciones más profundas o relatos más profundos de la vida del paciente. Entonces intentan siempre desviar eso, quedándose en situaciones más superficiales o relatos más superficiales. Información finalmente que no sea muy profunda del mundo interno del paciente. Entonces, la reticencia ya es una actitud mucho más compleja en cuanto a la desconfianza. Y además también lo vamos a poder observar, o sea, se observa mucho más en el comportamiento del paciente, en su mímica facial, en cómo se sienta, en cómo se posiciona frente al entorno. Son personas que generalmente están de brazos cruzados, con una mirada todo el tiempo de hipervigilancia, siempre mirando todo, observando todo, hablando muy poco. Y obviamente hay que tener mucho cuidado porque siempre obviamente van a sentir que las preguntas quieren de alguna forma indagar sobre su mundo interno, pero con algún tipo de intención mala, intención malévola de alguna forma, como que me quieren hacer daño, quieren saber de mi vida para saber mis puntos débiles y hacerme daño. Entonces la reticencia es finalmente como un grado más extremo de la suspicacia, en donde ya la desconfianza se va a un punto extremo y la persona decide no relacionarse con el entorno, ocultar su mundo interno para no ser dañado. Francisca. Profesora. Oh, Francisca primero. Y después, no sé quién habló. Álvaro. Hola, profe. sí. Dígame, Francisca. Bueno, se me ocurrió una duda. Yo supongo que este tipo de pacientes contesta generalmente como con una contrapregunta. En ese sentido, ¿cuál es como una herramienta que nos pueda dar usted para como que no se meta tanto en nuestra vida o como cómo empezar a responderle? Primero que todo, paciencia. Mucha paciencia. Si yo veo que tengo un paciente reticente, obviamente ya sé inmediatamente que no voy a poder obtener información profunda rápido. Eso significa que voy a tener que moverme entre toda la información general que el paciente me pueda dar. Y lo ideal es ganarnos la confianza del paciente. Entonces, siempre ser
sinceros con el paciente, sinceros desde el grado psicólogo-paciente. O sea, no le vamos a decir todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros creemos sobre la situación del paciente, pero sí ser francos con el paciente, no mentirle, em, ser claros también con los distintos elementos. O sea, por ejemplo, los límites de la sesión, los límites de nuestra relación, siempre ser claros con eso y de a poco ganarnos la confianza y trabajar desde la información que yo pueda obtener, que es información general, de identificación, de la situación general en la que se encuentra el paciente. Si el paciente, obviamente, si comenzamos a preguntar sobre cosas muy profundas de cómo se sintió y su familia, y el paciente comienza a cerrarse, bueno, nuevamente volvemos atrás y nos mantenemos en cualquier otro tipo de información que el paciente nos quiera dar. Y toda esa información la vamos a tomar y siempre recordarla, porque a estos pacientes, obviamente, la confianza es algo, es un tema. Entonces, recordar todo lo que el paciente nos diga, cosa que en una siguiente sesión yo pueda abordar esa misma situación, esa misma información. Y así el paciente va a dar cuenta de que lo estamos escuchando, de que puede confiar en nosotros porque nosotros vamos a guardar su información y de a poco ir generando confianza. Es más tardado, pero se puede lograr. Gracias, profe. Y manejar la ansiedad propia también, porque obviamente nos vamos a sentir ansiosos de que, pucha, no le estoy sacando mucha información a esta persona, pero estamos viendo la patología, o sea, claramente no, de base no voy a obtener mucha información de este paciente, pero sí puedo manejarme con la poca información que me entregue, puedo ir creando de a poco una idea de lo que está pasando, de cómo es el paciente. También va a ser importante qué cosas el paciente cree que yo debería saber. Porque a veces no, claro, no quiero hablar de mi familia, pero em, bueno, yo le puedo hablar de mi trabajo si quiere. Yo en mi trabajo, yo hago esto, ya, nos comenta sobre su trabajo, perfecto. ¿Y por qué de su trabajo? ¿Qué es lo que hay importante en su trabajo? ¿O cuál es la relevancia del paciente en el trabajo? ¿Cómo fue su historia laboral? ¿Se fija? Entonces nos tomamos de la poca información que nos puede entregar y vamos ampliando hasta el punto que podamos. Y de a poco ir generando finalmente ese vínculo de confianza, que como les digo es mucho más tardado y complicado, pero se puede lograr. Álvaro, ahora sí, dígame. Es que estaba pensando, profesora, en lo que usted está diciendo. Yo conozco una persona porque lo veo desde el punto de vista que uno puede apreciar como una persona negativa hacia los demás, ¿no es cierto? Porque bueno, ubico una persona que reacciona de la forma, lo cual usted describió en lo último que dijo antes de que yo comenzara a hablar, que es así, o sea, puede hablar de un tema, pero como que a su vez uno ve una cierta distancia entre él como emisor y los receptores. Y es una persona que no se le puede preguntar algo sobre él y mucho menos, por ejemplo, en una oportunidad, una persona le pidió, oye, saquémonos una foto en grupo y dijo, no, conmigo no. No, yo no me tomo fotos y así nosotros podríamos ver que ese tipo de persona presenta ese tipo de, ¿cómo es? De deficiencia en ese sentido. Sí, totalmente. Eso sería justamente la reticencia. Estas personas que no comparten su mundo interno, no generan lazos con el entorno. Gracias, profesora. Carla, Profesora, en el caso de, por ejemplo, ya de la reticencia, si el paciente es niño y no se logra un rapport, existe la posibilidad de que en la sesión o post sesión
uno tenga una sesión con un familiar que ayude a poder tener más información, porque me imagino que en adultos no sé si funciona de la misma forma, pero tener como una ayuda extra, como de alguien que pueda dar la información que la persona que tiene reticencia no va a entregar. Sí, en infanto juvenil se trabaja con un adulto responsable. Por lo menos hasta cierta edad, siempre tiene que haber algún adulto que acompañe a los niños y ahí es donde nosotros obtenemos un poco más de información. Pero Pero eso es la, cuando es in- necesario, porque, por ejemplo, no sé, en el caso de mi hija, que va al psicólogo, a mí la psicóloga me hace la retroalimentación de lo que se hizo, me cuenta algunas cosas, pero en mi caso no es necesario que yo me involucre un poco más allá, a menos que yo sienta que es necesario, yo pido una sesión extra para hablar yo sola con la psicóloga. Pero en general, yo voy como al punto de los pacientes que tienen reticencia. Sí o sí tiene que haber un alguien, porque si no, no vamos a obtener ninguna información. lo que pasa es que depende de la información, porque consideremos que la información que nosotros estamos esperando obtener del paciente es información sobre su mundo interno. Nosotros necesitamos saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que pasó, cómo pasó, qué pensó en ese momento, qué sintió en ese momento, qué otras conexiones mentales hace sobre su conflicto, su historia, cómo el propio paciente la cuenta. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Esa es la información que nosotros necesitamos obtener del paciente. Entonces, sí o sí tenemos que hacer el trabajo, aunque el paciente sea reticente, sí o sí tenemos que mantener y buscar generar algún tipo de lazo de confianza. Aunque demore muchas sesiones, Claro, porque exactamente. Y básicamente los adolescentes, sí. se quiere lo empírico. Claro, nosotros necesitamos acceder al mundo interno del paciente. Sí, información general, como de historial, o en el caso particular de lo infantil, siempre el adulto sabe o más o menos tiene una noción de qué es lo que ocurrió o cuál es la situación o cuáles son los síntomas que ha observado. Entonces, esa información nosotros podemos obtener del adulto, pero nosotros necesitamos acceder al mundo interno del niño o en realidad del paciente. Entonces, sí o sí tenemos que buscar la forma de acceder a esa información. Pero se logra, aunque sean muchas sesiones, en algún momento se logra. Se puede lograr, sí. O sea, no Ya. siempre se logra, obviamente, porque ahí depende mucho de cuál es la patología, del por qué finalmente el paciente es reticente, porque ahí puede ser por traumas, puede ser por un trastorno de personalidad, puede ser por algún otro trastorno. eh, Hay muchas razones por las que un paciente puede ser reticente. Entonces ahí depende mucho de la patología, pero sí se puede lograr totalmente. Depende del trabajo que se haga ahí. Claro, de la patología y del trabajo que haga el Mm, profesional. De sí. hecho, en general, los adolescentes son típicamente reticentes a contar sobre su mundo interno. Entonces, esa etapa en particular es algo propio, que no quieran contar mucho sobre lo que les ocurre. No al punto de esta extrema desconfianza, ¿cierto? Pero sí les cuesta comentar sobre su mundo interno por el miedo a ser dañados o a ser valorados de forma negativa. Pero es algo propio de ese rango etario. Entonces ya inmediatamente no es algo patológico, sino que es algo parte de lo que implica ser adolescente. Pero aún así tenemos que hacer un trabajo de generar esta confianza, establecer de a poco una relación terapéutica y ya en pacientes donde hay una patología particular, ahí tendríamos que ir valorando qué tan grave está la patología, o si hay algún trauma previo, ahí depende. Pero de que se puede lograr, se puede lograr. Gracias, profe. Catherine, Profesora, bueno, este tema cuando un paciente es reticente se puede trabajar con la técnica de la clarificación que se utiliza en psicología clínica.
Por ejemplo, también está el resumen para tratar de sacar más información. Lo que pasa es que la clarificación en realidad es pedir que la persona me explique de otra forma lo que nos está diciendo. Y en este caso, la persona reticente no comparte información. Entonces, Ok, no hay entendido. mucho que clarificar. Entonces, en realidad lo que hacemos más es basarnos en el vínculo de confianza, en establecer esta confianza para que la persona nos cuente sobre sus cosas. Ok, profesora, gracias. Nicole, Consulta, ¿qué marcaría la diferencia que sea patológico a que sea una herramienta o mecanismo de autocuidado del paciente producto de las experiencias o de las malas experiencias que pudo haber tenido? ¿Cuál es el punto de inflexión ahí? Porque una persona puede ser reticente en el sentido de que le han pasado muchas experiencias negativas y producto de eso tiene cierta desconfianza. Pero cuando es como yo siento que, o cuándo debe ser, cuándo es el punto que pasa ya a ser algo patológico. o sea, en ambas situaciones termina siendo algo patológico, porque a pesar de que cuando esté basado en algún trauma, termina siendo patológico porque probablemente implique muchas limitaciones en el desarrollo de la vida de la persona y le provoca problemas ser tan reticente o tan reservado en su día a día o en sus relaciones interpersonales. Y ahí genera un problema y finalmente se vuelve algo patológico. Cuando es debido a una patología particular, o sea que hay un trastorno en salud mental que parte de su sintomatología es la reticencia, que generalmente tiene que ver con trastornos de personalidad y trastornos psicóticos, o también algunos trastornos del estado del ánimo, como trastorno bipolar en ocasiones. Ahí también depende mucho de cuál es la sintomatología del paciente. em, pero claro, ahí tendríamos que trabajar sobre la patología de base para poder disminuir la sintomatología. En cambio, cuando está basado en un trauma, tendríamos que trabajar sobre el trauma, sobre cuáles fueron esas situaciones anteriores que provocaron algún daño y no fueron nunca reparadas. Y ahí nosotros hacemos una reparación y la persona se abre finalmente en general a hacer las relaciones interpersonales. Muchas gracias, profesora. No sé si respondí la pregunta o, o No, no, sí, o no. sí se entiende. Es que es como que tuviera dos enfoques, Claro, o es que el pudiera ser origen es tratado desde distinto. dos enfoques distintos. Claro, todo va a depender siempre de cuál es el origen o de qué es lo que está provocando que aparezca este síntoma. Porque el síntoma lo único que es una señal de que algo está ocurriendo. Algo no está normal en el paciente. Hay algún tipo de conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar, porque dependiendo de cuál es el conflicto, yo voy a trabajar de una forma específica. Y gracias a ese trabajo es que luego la sintomatología puede ir disminuyendo y en algunos casos incluso desaparecer. Pero siempre va a depender de que nosotros lleguemos a cuál es el conflicto origen que dio paso al desarrollo de esta sintomatología. Entonces ese es el punto, llegar al origen. De ahí en Exacto. adelante es poder Sí, determinar. por eso nosotros tenemos que indagar tanto, porque finalmente, como les digo, los síntomas nos orientan hacia trastornos en salud mental. Claro, ¿cierto? Nosotros vamos a ver los criterios diagnósticos para cada trastorno y mi misión no es que el paciente cumpla los criterios y diagnosticarlo, sino que trabajar en cuál es el conflicto origen que dio paso a que esta patología o este trastorno se desarrolle.
porque el diagnóstico no es la sanación, ¿cierto? El trabajo mental que nosotros realizamos, el trabajo terapéutico que realizamos con el paciente, encontrando el conflicto y reparándolo, trabajándolo, es lo terapéutico. Ya, profesora, muchas gracias. Y tenemos finalmente la sensitividad, la cual es un estado afectivo que se caracteriza por 3 elementos. La irritabilidad asociada a este sentimiento de que el entorno es amenazador, pero no al punto de la reticencia, no al punto de la suspicacia en donde quiere hacerme algún daño en particular el entorno, sino que de alguna forma el entorno me provoca. El entorno busca que yo reaccione de alguna forma en particular. Y por eso es que el entorno me llega con estos estímulos. Me dicen esas cosas, hacen esas cosas, hablan de esas cosas. Entonces, desde ese punto de vista de irritabilidad, también la labilidad asociada a estos movimientos bruscos entre distintos sentimientos y emociones que se basan justamente en esta, de alguna forma, reacción que tiene el paciente sobre lo que cree que el entorno quiere provocar. Entonces son pacientes que siempre sienten que el entorno los está provocando de alguna manera, que ocurren esas situaciones, dicen esas cosas, pasan estas cosas para provocar en mí una reacción. Entonces siempre están reaccionando emocionalmente ante distintas situaciones del entorno. Y eso es lo que provoca la molestia. Siempre están molestos porque están todo el tiempo sintiendo que aluden a ellos para que reaccionen de cierta forma. Entonces, aquí podemos encontrar pacientes que dicen cosas, que reaccionan con palabras o con alguna actitud, ¿ya? Pero siempre están de alguna forma reaccionando al entorno, pero porque el entorno es el que siempre está generando situaciones o fenómenos que aluden a que yo reaccione. ¿Se fijan? Entonces, esa mezcla entre irritabilidad, labilidad y molestia es la que siempre provoca que estos pacientes sientan que el entorno quiere que ellos reaccionen, quiere que ellos se sientan, el entorno quiere que yo me sienta triste, el entorno quiere que yo reaccione de esta forma, el entorno quiere que yo le diga malas palabras a mis compañeros porque siempre hablan de mí. ¿Se fijan? Entonces es algo más, también está como autorreferenciado, ¿cierto? Las acciones del entorno, pero más desde un punto de vista emocional. Como que el entorno provoca o ocurren estas situaciones para provocar una reacción emocional en mí y que yo haga algo al respecto. Entonces, esa sería la sensitividad. ¿Qué aprendimos entonces sobre la afectividad o la psicopatología de la afectividad? Primero, vimos las semiologías de la afectividad, que eran ciertos estos elementos o componentes de la afectividad, en donde vimos la emoción, los sentimientos, el estado de ánimo o el humor, los afectos, ¿cierto? Y vimos que cada uno de estos elementos es normal, ¿cierto? Es propio de la expresión de nuestra vida afectiva. Sin embargo, cuando ocurre algo anormal, cuando hay una afectación, disminución, alteración, exaltación de alguno de estos elementos, es que comienza a aparecer los trastornos de la afectividad. Y lo que vimos nosotros, ¿cierto? En este caso vimos síntomas individuales. Y aquí, bueno, fuimos viendo que hay algunos que son justamente asociados a cierta esfera emocional en particular, pero
También no necesariamente todos los síntomas que son de la esfera depresiva se presentan solo en la depresión, sino que también podríamos encontrar algunos síntomas de otras esferas emocionales distintas que podrían también presentarse en una patología. Yo aquí las agrupé como para que nos hagamos una idea más o menos. Por acá, por ejemplo, tenemos los que son típicamente, ahí sí, de la esfera depresiva, en donde tenemos los sentimientos de culpa, los pensamientos suicidas, sentimientos de desesperación, de minusvalía, de ruina, de desamparo, la depresión en sí misma, ¿cierto? El desánimo, alexitimia, tristeza patológica, la anedonia, apatía y embotamiento afectivo. Por acá, por al medio, tenemos los que son típicamente de la esfera maníaca. Alegría patológica, sentimientos de sobrevaloración, de éxtasis, la euforia, la tensión, la incontinencia afectiva, la irritabilidad. Luego por acá arribita con los celestes tenemos los que son típicamente asociados a una esfera ansiosa, que son la ansiedad y angustia, la disforia, la inquietud interna, el miedo, el pánico, la hostilidad. Y acá por amarillo tenemos los que son típicamente entre reacciones a sintomatología psicótica o ciertos síntomas que son mucho más excepcionales, o sea, son síntomas que en realidad pueden aparecer en una gran variedad de patologías, como la paratimia, perplejidad, labilidad, ambitimia, la neotimia, tenacidad afectiva, suspicacia, reticencia, el afecto pueril, afecto ovoide, indiferencia afectiva, la rigidez afectiva, la chancería y la sensitividad. Entonces, como pueden ver, claro, podríamos, ¿cierto?, ir separando más o menos para ir identificando las distintas esferas afectivas desde las cuales podríamos encontrar trastornos de la afectividad o síntomas individuales. Pero en realidad vamos a ir viendo que para cada trastorno, para cada diagnóstico en salud mental, si bien podría estar más asociado a una esfera particular, podríamos también encontrar algunos otros síntomas que tienen que ver con esferas distintas. Y eso sería entonces la conclusión de nuestras clases sobre la psicopatología de la afectividad. ¿Dudas sobre lo que vimos? Profe, ¿hasta aquí sería el tercer momento evaluativo o queda algo más? Quedan las clases sobre psicomotricidad. ¿Esa es una clase más o son más? Son dos Son dos. clases más. Y para efectos de estudio, ¿cuáles son los números de las clases? El PPT es son las clases 11, 12, 13 y 14. Del 11 al 14, 12, ya, 13, profe, 14. gracias. Profesora, ¿va a dar algún trabajo para algo para décimas o no? Es lo que habíamos visto al principio, pero déjenme ponerlo igual porque no estaba grabando cuando lo vimos. Y que justo lo iba a decir, pero el compañero preguntó antes. Entonces, Oh, ya, profesora, pero gracias. sí, ya está cargada la tarea 3, ¿Y que hasta como les cuándo el había plazo, dicho, profesora? es hasta el 28, que es el Oh, último día del momento evaluativo 3. oh, ya, entonces la tarea, o sea, el trabajo para décima hasta el 28 hay plazo de entregarlo. Exacto, porque el Oh, momento sí. evaluativo es la semana del 22 al 27. Entonces, Ok. bueno, idealmente, ¿cierto? Hacerlo antes, pero en caso de que no alcancen, tienen hasta el domingo para poder realizarlo. Muchas gracias, profesora. Profe, ¿y este es como el anterior, con 7 preguntas, 7 décimas? Exactamente, sí. ¿Más las 3 del mapa conceptual?
Exactamente, sí. O sea que la prueba va a estar tan difícil que necesitamos tantas décimas. No, pero es el último esfuerzo. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle toda la motivación a este último esfuerzo. Eso. Vamos a tener ahí una calma por último, que es como, hoy esta Oh, es la última oportunidad que tengo de mejorar el promedio. gracias, profe. Se Entonces agradece. entonces la tarea 3, como les decía, ya está cargada. Ya de hecho pueden acceder a esta. Y como les digo, va a estar hasta el 28 de junio, ya que es el último día hasta que se termina el momento evaluativo. Porque recordemos que la semana siguiente al tercer momento evaluativo es la semana de pruebas recuperativas. Entonces yo idealmente el día domingo cargo las notas para el día lunes ya saber inmediatamente quiénes son los que deben algún momento evaluativo. Y así yo les envío el correo a los que deban prueba y les doy todas las indicaciones de cómo es esa prueba recuperativa, con fecha y todo el tema. Entonces, por eso es hasta el 28 de junio, ¿ya? Pero ustedes ahora ya tienen la materia para realizar la actividad y como saben son las mismas 7 preguntas y ahí dependiendo de cuántas buenas tienen son las décimas. Profesora, Y disculpe la pregunta. ¿Las dígame, pruebas recuperativas son para quienes no hayan rendido las pruebas? exacto. Ya. Y para aprobar el ramo, ¿hay un mínimo de nota, digamos, habiendo dado todas las pruebas, ¿hay un mínimo de notas para aprobar el ramo? Los ramos siempre se aprueban con la nota mínima que es un 4. Ya. Ok. Para eximirse del examen, ahí tienen que tener una nota 5 mínimo. Oh, ya. Estando apretado. Para eximirse Ya, del profesor. examen. Ok. ¿Y el examen es de la misma forma que hemos dado estas pruebas? ¿O es diferente? El formato es diferente porque no lo hacemos a través de la plataforma. Lo hacemos a través de un documento que yo les envío, porque el examen involucra materia de todo el semestre. Entonces es más largo. Entonces yo Oh, prefiero ya. hacerlo de Ok. esa forma, les envío un documento con las preguntas y todos los elementos a realizar y así tienen un poco más de tranquilidad porque en la plataforma, claro, igual está el tiempo, ¿cierto? O que se cae. Entonces yo prefiero hacerlo así. Les envío un documento o les cargo en realidad un documento y ahí les doy una fecha específica hasta cuándo tienen para entregarlo. Ok. Muchas gracias, profesora. ¿Tú puedes, Álvaro? Vamos que se puede, vamos que se Gracias, puede. jefita. Es lo último, el último esfuerzo. Estefanía, dígame. Profesora, buenas noches. El trabajo que dio recién el momento evaluativo, ¿qué nombre tiene y en qué unidad está? Estoy acá en la unidad 3, pero no lo encuentro. Él dice tarea 3. Aquí está tarea 3. Aplicación. Ah, ya la encontré, gracias. Ahí lo veo, ya. Sí, ese es la actividad con décimas. Yo creo que para el foro después estuve viendo, se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea. Pero yo creo que para el foro de reflexión vamos a ver un video nomás. Y como actividad de finalización, se me ocurrió una idea. Está muy buena mi idea. Se me ocurrió que pudieran crear un caso y realicen una descripción clínica de su caso para que sus compañeros puedan diagnosticar cuáles son los síntomas. Ah, pero sin diagnóstico, solo el caso. Claro.
ustedes harían la descripción clínica de los síntomas. O sea, no vamos a poner el nombre del síntoma, sino que cómo se expresa ese síntoma. O sea, qué es lo que dice la persona que siente. ¿Se fijan? Entonces, así la idea es que sus compañeros, a través de leer lo que el paciente dice que tiene, que cómo es que piensa estas cosas, cómo es que actúa, cómo es que se siente, es que ustedes puedan ir identificando cuáles son los síntomas. Pero crear cada uno o en grupo un caso y lo comparten ahí en el foro y a ver qué, qué diagnósticos salen. O sea, qué grupo sindromático en realidad, porque diagnóstico propiamente tal todavía no lo podemos hacer. Profe, las actividades del foro son formativas nomás, ¿cierto? Sí, son formativas. Es que la anterior me olvidé hacerla, por eso le preguntaba. No, esas son solo formativas. Sí, Ah, todas ya. estas actividades son formativas. ¿Más dudas? ¿Consultas? No, profe, por Profe, mi lado. profe, ¿nos quedan solo clases sincrónicas en el semestre? Sí, quedan 2. Ya, solo sincrónicas. Sí, solo 2 clases más que son sincrónicas. Ya, profe, muchas gracias. Ya, pues que estén muy bien entonces y recuerden cualquier otra duda o consulta o algo que les haya pasado, me escriben al correo, ¿ya? Yo siempre estoy atenta a los correos para cualquier situación, ¿ya? Para que me escriban cualquier cosa, ¿sí? O dudas que tengan de la materia igual. profe, buenas noches. Muchas gracias. Que estén muy bien, nos Gracias, vemos. profesora. Gracias, Buenas profesora. noches. Buenas noches. Gracias, profe, gracias.